Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de nivelación de la materia teoría contable, en donde haremos una breve introducción de la materia. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Fernando, soy estudiante de la carrera de contador público y ayudante de cátedra de la materia desde hace 3 años. Para mí es un gusto poder generar este contenido para ayudarlos con sus dudas e inquietudes. Desde ya agradecerles por escuchar esta clase y también agradecer al Centro de Estudiantes Nuevo Espacio que nos brinda este canal como una herramienta más para nosotros los estudiantes. Bueno, sin más, vamos a empezar con la clase. Primero quería comentarles un poco sobre la materia y su importancia que tiene para las carreras de nuestra casa de estudio. Obviamente, para la carrera de contador público, esta es una materia que nos brinda las bases que utilizaremos en las próximas asignaturas contables. Con esto no quiero decir que para las demás carreras no sea importante, sino todo lo contrario. Para las demás carreras, esta asignatura será la única, ¿sí? La única materia contable que les enseñe el lenguaje que manejan los profesionales en ciencias económicas y que nosotros como futuros profesionales de esta casa de estudios debemos saber. Es por esto que no debemos tomar a la ligera, ya que la contabilidad estará no solo en nuestra vida cotidiana, sino que también en la profesional. Bien, vamos a empezar con la clase, ¿sí? Como bien dije anteriormente, va a ser relativamente corto. Vamos a tratar de hablar los primeros temas que se ven durante las primeras clases de esta materia, ¿sí? Empezando obviamente por la pregunta que nos hacemos todos, que es ¿qué es la contabilidad? ¿No? Esto que ven acá es una de las tantas definiciones que pueden encontrar. A mí me pareció la más acertada, se las voy a leer y luego paso a explicárselas. La contabilidad es la disciplina técnica que les permite al ente elaborar información histórica y predictiva sobre su patrimonio a partir de los datos que obtiene, ya sean internos o del contexto, para poder tomar decisiones administrativas referidas a la planificación, gestión y control. Bien, vamos a leerlo parte por parte y lo voy a ir explicando. Dice, la contabilidad es la disciplina técnica, ¿sí? Es una disciplina, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Que tenemos nosotros los profesionales que podemos aplicar, ¿sí? ¿Para qué? Que nos va a permitir, como bien dice la definición, elaborar información histórica y predictiva. ¿Bien? ¿Por qué histórica y predictiva? Porque a partir de datos de entrada, ¿sí? Como pueden ser los comprobantes, las facturas, los remitos, los contratos de alquiler, contratos de seguro, ¿sí? A partir de esos datos de entrada, ¿sí? La contabilidad, ¿sí? Que es una disciplina técnica, va a transformar esos datos en datos de salida, ¿sí? Que justamente lo que va a reflejar es la situación del ente, ¿sí? Cuando hablo de un ente me refiero a una empresa, a una organización sin fines de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, cuando acá nos dice información histórica y predictiva sobre su patrimonio, cuando se refiere a patrimonio, se refiere a los derechos y obligaciones que tiene esa persona, ¿no? Esa persona humana, esa persona jurídica, ¿sí? Y como bien sigue, dice, a partir de los datos que obtiene, ya sean internos o del contexto. Esto que hablaba de los datos de entrada, datos de salida, ¿no? Datos internos o del contexto. Datos internos se refiere a aquella información que viene dentro del mismo ente, dentro de la misma empresa, dentro de la misma organización. Y del contexto es obviamente que lo rodea, como puede ser la inflación, ¿no? Y obviamente todo esto que hace la contabilidad como disciplina técnica de transformar los datos de entrada, ¿sí? Como los comprobantes, las facturas, los remitos, los contratos, transformarlos en datos de salida, ¿sí? Estos datos de salida, que ahora vamos a ver cuáles son, nos van a servir a nosotros para tomar decisiones, ¿sí? Nosotros como gestión del ente, con esta información nosotros vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Así que básicamente eso sería qué es la contabilidad. Bien, obviamente en la bibliografía que les den los docentes de cada una de sus cátedras o cursos van a encontrar muchas más, ¿sí? No quiero decir que esta sea la única, sino que hay muchas más, eso tenganlo en cuenta, ¿sí? Algunas pueden estar más relacionadas con esta, otras no tanto, pero eso no significa que una sea mejor que la otra. Esta es una de tantas y es la que más se asemeja a lo que vemos hoy en día. Bien, sistemas de información contable. Bien, esto es un poco también que está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Con lo que decía esto de datos de entrada, datos de salida. Fíjense que dice datos extraídos de comprobantes relacionados con el patrimonio del ente. Estos son los datos de entrada, como bien hablaba anteriormente. Ejemplo, facturas, remitos, tickets, contratos de alquiler, contratos de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos los datos de entrada, ¿sí? Que son comprobantes que así solos, sueltos, sin más,
no son nada. Pero a través del proceso contable, ¿sí? Como lo es la contabilidad, como disciplina técnica, como herramienta, ¿sí? Va a transformar, ¿sí? Eso en información contable. Bien, que esto sería el dato de salida. Pero ojo, acá abajo hay un cuadrito que dice archivo, ¿sí? Que esto tiene que ver con la información histórica. Bien, este archivo va a contener todos los comprobantes que sean de años anteriores, ¿sí? En el caso de una organización que tiene muchos años, obviamente van a ver, va a haber contabilidad, va a haber respaldo de los eventos anteriores. Entonces, eso va a estar guardado en el archivo. Entonces, a través de los datos los datos de entrada, ¿no? Que pueden ser internos o externos, ¿sí? Y junto con el archivo, uno genera la contabilidad, ¿no? Generan los datos de salida con el uso de la contabilidad. Bien, entonces, datos de entrada se procesan, ¿sí? A través de la contabilidad nos genera datos de salida. Obviamente estos datos de salida también tienen en cuenta el archivo, ¿no? A la hora de generar esos datos. Bien, entonces, ¿cuáles son esos datos de salida? Es la información contable, que hay de distintos tipos. La información contable patrimonial o financiera, ¿sí? La información contable de gestión, la información contable gubernamental, la información contable social y ambiental, la información contable económica, ¿sí? Y la información contable de otro tipo, ¿sí? Que es más destinada al tipo de usuario. Bien. Pero este dato de salida, ¿sí? Está destinado para los usuarios internos o externos, ¿sí? Y con esto me quiero referir a tanto usuarios internos, o sea, los mismos accionistas, a la misma administración, ¿sí? Que se encarga de la gestión, control y planificación del ente, y los usuarios externos, como puede ser una entidad financiera como un banco, o también un usuario que controle, ¿no? A estas empresas como lo es la FIP. Bien, entonces todo esto conforma en su totalidad a los sistemas de información contable. ¿Sí? Cuando hablamos de sistemas de información contable, no solamente estamos hablando de la contabilidad como disciplina técnica, sino que estamos hablando de todo este proceso, donde los datos de entrada, junto con los datos históricos, ¿sí? A través de la técnica contable, se procesan, ¿sí? Y generan los datos de salida, que van a ser utilizados por los usuarios externos e internos. Bien. Esa información de salida, ¿sí? De esta información de salida que nosotros generamos, ¿sí? En esta materia, ¿sí? Puntualmente vamos a ver la información contable patrimonial o financiera. Bien, ¿sí? Por eso es que este tipo de contabilidad, este tipo de información contable patrimonial nos va a generar los estados contables financieros, ¿sí? Y esto anótenlo, ténganlo en cuenta, ¿sí? De que la contabilidad patrimonial, la contabilidad financiera, ¿sí? Como le quieran decir, va a generar como información de salida estos cuatro estados junto con las notas y anexos a los estados contables o estados financieros. Bien, estos cuatro estados son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, bueno, y obviamente en conjunto con estos cuatro estados van a estar las notas y anexos a los estados contables o estados financieros. Bien, luego, ¿sí? No en esta clase, sino en próximos videos, vamos a ver puntualmente cada uno de estos, ¿sí? Igualmente los invito a que también revisen el canal de YouTube, este canal del Centro de Estudiantes, que posee también una lista de reproducción de esta materia, en donde vemos puntualmente cada uno de estos estados y vemos cómo se realiza en la práctica y también un poco en la teoría. ¿Bien? Bien. Ahora, lo que hay en esta filmina es acerca de los entes, ¿no? Porque nosotros hablamos en un principio de que estos datos de entrada, ¿no? Generan datos de salida y bueno, y tenemos los usuarios internos y externos. Bien, pero ¿quién genera, quién utiliza este sistema de información contable? ¿Quién se encarga? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Son los entes, ¿sí? Pero hay distintos tipos de entes. Fíjense que según el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Tenemos las personas humanas y las personas jurídicas. ¿Bien? Las personas humanas somos nosotros, las de existencia
que la existencia de la misma comienza con la concepción, ¿sí? Existencia visible, somos de existencia visible, y las personas jurídicas son aquellas a las cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Existencia ideal. Bien. Una persona humana somos nosotros, ¿sí? Somos de existencia visible, y una persona jurídica es de existencia ideal. Si bien no se ve, ¿sí? Es el conjunto de personas humanas o el conjunto de personas jurídicas también. Bien, una persona jurídica puede estar conformado por otras personas jurídicas o por personas humanas o el conjunto de las mismas, ¿no? Personas humanas y jurídicas. Bien, entonces eso es lo que tenemos que saber diferenciar. Personas humanas somos solamente nosotros y las jurídicas son todos los tipos de organizaciones que existen, con y sin fines de lucro. Bien, se puede clasificar, ¿sí? A estas personas jurídicas de dos formas. En verdad hay varias formas, ¿sí? Acá utilicé dos, pero solamente con el fin de que ustedes lo vean, ¿sí? Yo después los invito a que ustedes, si quieren saber más del tema o si quieren estar un poco más eh, preparados para las primeras clases, ¿sí? Vean esa lista de reproducción que les comenté y que también, bueno, averigüen sobre la bibliografía que van a ver durante la cursada, si conocen a algún compañero que ya cursó en donde les asignaron, ¿sí? Puedan preguntar acerca de lo que estuvieron leyendo o qué bibliografía utilicen y, bueno, puedan adelantar un poco de lo que van a ver. Bien. Bueno, estábamos hablando de los entes, puntualmente vamos a hablar de las personas jurídicas, ¿no? Que es lo que trata esta materia, ¿sí? Las personas jurídicas se pueden clasificar según con su relación en el derecho entre públicas y privadas. ¿Por qué está marcado en rojo las privadas? Porque son las que nosotros vamos a ver, que pueden ser las sociedades, las asociaciones civiles, y las cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y también se pueden clasificar según sus fines, como hablamos anteriormente, con y sin fines de lucro. ¿Qué significa esto? Con y sin fines de lucro. Que con fines de lucro busca generar beneficio económico y sin fines de lucro, si bien puede obtener un beneficio económico, ese no es su principal objetivo. Bien, por eso acá con fines de lucro pusimos comerciales, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin fines de lucro serían los deportivos, los religiosos. Bien, si bien un club genera beneficio económico, el beneficio económico que tiene lo utiliza para volver a invertirlo sobre las personas que componen ese club. ¿Me hago entender? O sea, con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿sí? La diferencia principal está en el beneficio económico. ¿Para qué lo utilizan? O sea, si el beneficio económico es su actividad principal, ¿sí? Obviamente va a ser con fines de lucro, como todas las empresas privadas. Y obviamente si es sin fines de lucro, ese beneficio económico lo va a volver a reutilizar, ¿sí? Sobre las personas que componen esa organización. Bien, esto es un cuadro, ¿sí? Que quiero que lo vean. Fíjense que puse acá organización. La organización está integrada por una o varias personas, pueden ser humanas o jurídicas, ¿sí? Las organizaciones buscan satisfacer objetivos en común, ¿sí? Esos objetivos en común pueden ser económicos, como lo puede ser una empresa, ¿sí? Organización, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser objetivos sociales culturales, como lo puede ser un club, que hablamos recién, una cooperativa, ¿sí? Un comedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero siempre tiene un objetivo. ¿Bien? O es económico o es social cultural. ¿Bien? Aplicando una administración a los recursos, ¿sí? Una administración a los recursos que va a poseer. ¿Bien? Humanos, que serían las personas que componen esa organización, y los económicos, que son todos aquellos bienes, ¿sí? El patrimonio, ¿sí? Los bienes económicos que van a estar dentro de esa organización. Bien, todos estos elementos son los que condicionan a la forma y envergadura que va a tener nuestro ente. Bien, obviamente no es lo mismo empezar un kiosco, ¿sí? Que si yo quiero abrir un supermercado. Un supermercado grande, ¿no? Un supermercado que tiene muchos empleados, eh, mucha más demanda que si empiezo un kiosco chiquito o un almacén chiquito, ¿sí? Donde puede haber una sola persona atendiéndolo. Bien, entonces es por eso que estos cuatro elementos, dependiendo de los objetivos que nos planteemos y de los recursos que tengamos, ¿sí? Vamos a tener la envergadura o la forma que va a tener nuestra organización. Bien, ¿sí?
Esto es un poco, vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo operativo, sí que parece algo tonto o algo básico, pero nunca está de más decirlo, ¿bien? Es el conjunto de operaciones básicas que debe realizar un ente o una organización para lograr los objetivos propuestos, ¿bien? Esto que hablábamos al principio. Por un lado, el ente recibe fondos de sus socios, va a ser el capital inicial, ¿sí? Con esto, compra bienes para lograr sus objetivos, elabora y transforma esos bienes, vende esos bienes a un mayor valor que el sacrificio incurrido para obtenerlos, ¿no? Obviamente, si yo lo compré a 100, lo voy a querer vender a 200 para tener ganancia. Compra bienes, ¿sí? Para lograr sus objetivos otra vez con eso que ganó. Y retorna el capital a su forma inicial, habiendo aumentado o disminuyendo según el resultado de las operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo vender puedo vender a un precio menor al costo o a un precio mayor al costo. Eso depende de la decisión de cada uno. Obviamente nadie va a vender menor al costo, ¿no? Siempre uno trata de realizar operaciones al costo para recuperar lo que se invirtió, o obviamente superando el costo, que es lo más común, para poder tener una ganancia. Pero siempre se retorna al capital inicial, bien, ya sea de una forma u otra, ¿sí? Al menos que se tenga que vender a un precio menor al costo, siempre se va a retornar al inicio del capital, al monto inicial, bien. De esto va de la mano un poco de todos estos temas que venimos hablando, de lo que son los bienes económicos, bien. Que los bienes económicos se caracterizan por ser escasos y al ser demandados por los usuarios adquieren un valor de intercambio medible económicamente, ¿sí? Eso es lo que es la definición de un bien económico. Es escaso y tiene un valor medible económicamente, monetariamente. Bien, estos bienes económicos los vamos a clasificar en materiales e inmateriales. Los materiales obviamente van a ser todos los, por ejemplo, los bienes que van a ser vendidos, la mercadería. Y los inmateriales pueden ser una marca, una patente, ¿sí? Un fondo de comercio, etcétera. Bien. Al mismo tiempo, estos bienes económicos materiales e inmateriales se van a subdividir en de rápida movilidad o de carácter permanente. Bien, ¿esto qué quiere decir? Los de rápida movilidad van a ser, por ejemplo, la mercadería. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender escritorios, ¿sí? Yo a esos escritorios los compro o los fabrico, depende de cómo sea mi organización. Supónganse que hacemos compra y venta de escritorios. Yo a esos escritorios los voy a querer vender lo más rápido posible para poder recuperar lo invertido. Bien, entonces ahí en ese caso va a ser un bien económico material de rápida movilidad. Ahora bien, si yo tengo un estudio contable, ¿sí? Y compro dos escritorios, esos escritorios va a pasar a ser de carácter permanente. ¿Por qué? Porque el estudio contable no se dedica a la compra-venta de escritorios, sino que se dedica a brindar un servicio que es el de gestión, control, administración, contable, etcétera, 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 a lo que se dedique exactamente ese contador, ¿sí? Eh, entonces, el escritorio en sí no lo va a utilizar para venderlo, sino que va a ser de carácter permanente. En ese caso no va a ser una mercadería, sino que va a ser un bien de uso, ¿sí? Va a estar por mucho tiempo dentro del patrimonio. En cambio, los de rápida movilidad entran al patrimonio para salir en lo más rápido posible con el fin de generar beneficio económico y generar ese ciclo operativo que habíamos hablado. En cambio, los de carácter permanente, como bien dice la palabra, tratan de mantenerse dentro del patrimonio, como son los bienes de uso, que en este caso para el estudio contable un escritorio va a ser un bien de uso, un bien económico material de carácter permanente. Bien, genial. Bueno, hablando un poco de esto, ¿sí? Que está arraigado a estos temas, vamos a hablar un poco de lo que es patrimonio y la diferencia. Bueno, arraigado un poco a estos temas, vamos a hablar de lo que es patrimonio, ¿sí? Y la diferencia que existe con patrimonio neto, ¿sí? Eh, Primero, antes que nada, voy a leer la definición de patrimonio. Fíjense que dice: todo ente humano o jurídico posee un conjunto de recursos y compromisos, y entre paréntesis dice activos y pasivos, que se le denomina patrimonio. Bien, y acá es lo primero la primera
terminología contable, ¿sí? Que vamos a tener en cuenta, que vamos a asociar siempre a los recursos con la palabra activo y a los compromisos o deudas con la palabra pasivos. Bien, entonces, todo ente humano jurídico posee un conjunto de activos y pasivos, bien, de derechos y obligaciones, que se le denomina patrimonio. El conjunto de activos y pasivos, de derechos y obligaciones, de recursos y compromisos, se le denomina patrimonio. Bien, ahora bien, patrimonio es distinto de patrimonio neto. ¿Por qué me van a decir? Pues la palabra bien lo dice, patrimonio neto. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia entre los recursos y compromisos hacia terceros ajenos al ente. Activo menos pasivo. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio y patrimonio neto? Que como bien decíamos anteriormente, el patrimonio de un ente es el conjunto de los recursos y obligaciones o de recursos y compromisos que posee el ente. El conjunto de activos y pasivos que posee el ente. Espectacular, muy bien. Ahora bien, patrimonio neto es la diferencia entre ambos. Es la diferencia entre los recursos que yo tengo menos las obligaciones que tengo contra terceros, contra personas ajenas al ente. Bien, entonces esta es una de las cosas que uno tiende a equivocarse, que tiende a olvidarse, y siempre está bueno refrescarlo, o para aquellas personas que no lo sabían, ahora ya lo saben. Bien, y hablando un poco de patrimonio, como bien decíamos, el patrimonio está compuesto por recursos. ¿Sí? Hablemos un poco de eso. ¿Sí? Los bienes económicos son recursos. Todo ente necesita, ¿sí? Necesita de recursos para llevar a cabo su objeto, su función. ¿Bien? Obviamente, a estos bienes económicos se le denomina recursos, que obtiene mediante la financiación de los socios o de terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que supónganse que si yo quiero abrir, ¿no?, un negocio, puedo tener dos fuentes de financiación. La propia, ¿sí? La financiación propia, que ¿de dónde va a salir? Y de mí. Yo soy el que abre el negocio. De lo que sea, no importa. ¿Sí? La financiación propia sale del mismo socio, de la persona que quiere abrir el negocio. O de los socios, de las personas que van a abrir el negocio. Bien. Ahora bien, no solamente puede pasar de que el ente tenga financiación propia, sino que también puede pasar de que tenga financiación de terceros, financiación ajena. ¿Sí? Supónganse que una parte, ¿sí?, es meramente, ¿sí?, ingresos del socio. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. Supónganse que queremos poner una peluquería, ¿no? Una señora quiere poner una peluquería, genial, tiene 100.000 pesos. Bien, pero no alcanza con los 100.000 pesos, entonces tiene que recurrir a un préstamo, ¿sí? Un préstamo bancario. No importa qué banco, cualquier banco. ¿Ese banco es de financiación propia? No, imposible. La financiación propia son los 100.000 pesos que tiene la señora. Bien, el banco, el monto que le presta la señora, va a ser la financiación ajena. Supónganse que le presta 80.000 pesos, que son lo que necesita para comprar las máquinas, comprar lo que necesite. Bien, entonces esos 80.000 pesos va a ser la financiación ajena y va a ser la composición del pasivo. Bien, y la suma de ambos, ¿sí?, la suma de todo esto va a ser el total de activos, de recursos que posea el ente. Bien, la peluquería dijimos que va a tener 100.000 pesos, ¿sí?, que va a ser el patrimonio, ¿sí?, la financiación propia de la señora. O sea, 100.000 pesos que son activos, es un recurso, y al mismo tiempo va a tener 80.000 pesos que son de financiación ajena. Bien, la suma de ambos, del pasivo más el patrimonio neto, nos va a dar el total de los recursos que posee la señora. Porque la señora va a tener los 100.000 pesos que tenía, que al principio ella puso para empezar la peluquería, y los 80.000 pesos que le está prestando el banco. Eso es el total de sus recursos. ¿Sí? Ahora, luego que sean de financiación propia o financiación ajena, hay que diferenciarlos, obviamente. Sí, pero el total de los recursos es eso, es los 180.000 pesos. Bien, entonces esto yo sé que capaz es un poco difícil de entender, ¿sí? Pero con el paso de las clases, con el paso del tiempo, van a empezar a asociarlo, con un poco más de lectura lo van a empezar a comprender. Bien. Bueno, y por último vamos a hacer una conclusión para darle un cierre a este mini repaso rápido, ¿sí?
Fíjense que la conclusión dice, la organización realiza actividades, como habíamos hablado. La organización, me refiero a cualquier tipo de ente, con fines de lucro, sin fines de lucro, ¿sí? Actividades económicas, cuando hablábamos del ciclo operativo, ¿no? Realiza compra bienes para venderlos a un precio mayor o al mismo precio o a un precio menor, dependiendo con eso, con esa ganancia o con esa pérdida, va a reflejar el nuevo capital, depende de si va a tener pérdida o ganancia, ¿no? Para lo cual necesita, para estas actividades económicas, va a necesitar de un patrimonio, ¿sí? Que ese patrimonio puede estar financiado por, obviamente va a estar financiado, formado por recursos, y esos recursos van a estar financiados, ¿sí? Por la fuente de financiación propia, patrimonio neto, o la fuente de financiación ajena, pasivo. Bien. Genial. Entonces, ahora, estos dos, se van a ver reflejados ¿en dónde? En la contabilidad, ¿sí? En esto de acá abajo, que puse acá, se refleja en activo igual a pasivo más patrimonio neto, ¿sí? La suma de mi financiación ajena con mi financiación propia me va a dar el total de los recursos que yo poseo, ¿sí? Y esto es a lo que se le llama la igualdad contable básica, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que se lleven de ver rápido, esta simplificación rápida de la materia, ¿sí? Obviamente hay muchas más cosas para ver, muchas más cosas para leer, ¿sí? Pero con que hayan entendido estos temas, por lo menos las primeras clases, capaz, para aquellas personas que nunca hayan tenido contabilidad, les va a servir, les va a ser útil. Bien, yo los invito a que igualmente, si están interesados en saber más, busquen la lista de reproducción de lo que sería esta materia. También hay otras materias que hablan de este tema, como es sistemas contables. Hay muchos profesores también dentro de este mismo canal que hablan de diversos temas de esta materia, así que también los invito a que vean esos videos. Y bueno, y obviamente todo conocimiento nuevo les va a servir. Así que bueno, sin más, ¿sí? Agradecerles, solo me queda agradecerles a que hayan participado, a que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Y bueno, y cualquier cosa estaremos en contacto en próximas clases. Así que muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.